Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregárselo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quienes ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y preparaban la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Soy yo acaso, maestro? ¿Soy yo quien te va a entregar? Pregunta hecha por Judas Iscariote, el traidor. Pregunta que tal vez nos tenemos que hacer nosotros mismos. Lo hemos dicho, nosotros mismos también somos Judas Iscariote. Es fácil vivir de excusas, acusar a otros y no hacernos responsables de nuestros propios actos. Desde el Génesis, desde el inicio, nos acostumbramos con Adán y Eva a no reconocer nuestro pecado. Desde el principio, cuando Dios nos había creado muy buenos, rechazamos en el paraíso el plan divino de Dios. Nos dijo: pueden comer de todos los frutos menos del árbol que está en el medio del jardín, y sin embargo desobedecimos, porque tú y yo somos Adán y Eva, porque tú y yo somos Judas Iscariote, porque tú y yo hemos rechazado al Señor. Nuestro pecado, el propio, el tuyo, el mío, no es el pecado del pasado, no es el pecado del otro, no de aquel que traicionó, no de aquel que negó, no el pecado de aquel que simplemente dijo: hago lo que a mí se me antoje. No, es tu pecado, es mi pecado. Tú y yo le hemos dicho no a Dios. Tú y yo hemos rechazado el amor de Dios. Cada que hemos faltado a cualquiera de los mandamientos, cada que hemos hecho lo que se nos antoja, cada que nos hemos negado al amor, a la misericordia, a la caridad con nuestro hermano, con nuestra hermana, le hemos dicho a Dios no. Hemos incumplido su palabra, hemos rechazado su voluntad. Por eso, ¿soy yo acaso, Señor? Y seguramente también a nosotros el Señor nos dirá: tú lo has dicho. Pero que no solamente preguntemos como Judas: ¿soy yo acaso, Señor?, sino que al ser interpelados por Él, reconozcamos que efectivamente hemos rechazado al Señor y con humildad pidamos perdón.
Ciertamente el pecado de Judas fue muy grave, pero peor aún el haber rechazado la misericordia de Dios, el haber sentido que ya no podía hacer nada y desesperarse, porque rechazó totalmente la misericordia, el amor de Dios que todo lo perdona. El apóstol Pedro, quien negó al Señor, junto con los demás apóstoles que también huyeron allá para no seguirlo por el camino del Calvario, tuvieron una situación distinta. ¿Por qué? Porque a pesar de haber fallado, como ustedes y como yo, porque todos hemos pecado, ellos, el apóstol Pedro primero, pero también los demás, pidieron perdón. Y Dios, que es misericordioso, rico en clemencia, leal, fiel, les perdona. Les perdonó, y a ti y a mí también nos perdona si tú y yo, con amor, pero sobre todo con humildad, reconoces que en Dios hay misericordia infinita. Esa misericordia que se ha derramado, esa misericordia que se ha mostrado de manera plena en su misterio pascual, de su pasión dolorosa, de su muerte en cruz, pero sobre todo de su gloriosa resurrección. Cristo Jesús, que ha muerto por ti y por mí, nos da perdón, nos da salvación. Abramos el corazón, pidámosle con humildad que nos perdone, reconozcamos nuestra falta y acerquémonos a Él. Para eso es esta Semana Santa, para eso son estas celebraciones maravillosas de este año donde el Señor nos entrega nuevamente a ti y a mí su corazón sangrante de amor por ti y por mí. Que Dios te bendiga.